Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias una vez más, Señor, por concedernos este tiempo para entender nuestro más de la caña cascada, Padre. Te ruego que bendigas y santifiques esta reunión. Santificado sea tu nombre, Padre. Que venga tu reino, que venga tu palabra. Que venga, Señor. Que fluya de Cristo Jesús. Que fluya del Espíritu, Padre. En el nombre de Jesús. Bendigo la vida de cada uno de los que van a escuchar esta transmisión. Suple sus necesidades, pero sobre todo, Señor, te ruego que reciban espíritu de sabiduría. Te ruego que les des espíritu de entendimiento y de revelación en el conocimiento tuyo. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, bendito. Gracias, precioso. Te alabo, Padre Santo. Te exalto, Señor. En el nombre de Jesús. Todo cansancio, Señor, se va. En el nombre de Jesús, fuera todo cansancio. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Paz de Cristo. Aleluya. Aquí estamos, hermanos, en el nombre de Jesús. Vamos a continuar adelante. En 1 Corintios, capítulo 4, nos quedamos en el capítulo 4. Versículos, aleluya, 1 y 2. Recuerdo que hablábamos acerca de, ahora bien se requiere de los administradores de que cada uno de ellos, que cada uno de nosotros seamos hallados fieles. Fieles, hermano. ¿Fieles en qué, hermano? Acuérdense que somos administradores de los misterios de Dios, hermano. Desafortunadamente, hermano, no se requiere tener un llamado. Hoy, si ven que eres contador, inmediatamente te meten y te disipulan. Somos administradores nosotros, pero no los dineros de Dios. Dios no nos da dinero para administrar, hermano. Perdónenme. Perdónenme, hermano. Me temo cuando escucho de la reforma de Lutero, de Martín Lutero. Me temo que solamente fue el inicio de una reforma. Me siento muy cansado, bendito Dios, tengo mucho sueño. Me temo que solamente fue el inicio de una reforma. Bendito Dios. Y leyendo lo que ese hombre decía, puedo entender que ese hombre no tenía el Espíritu Santo. Va a llegar un momento que la iglesia necesita una reforma. Recuerdo a un varón
hermanos, que él estuvo 14 días en ayuno. No voy a decir su nombre por causa de que puedan pensar mal de él. Y en ese tiempo de ayuno el Señor le habló y le dijo al Señor, la última oportunidad para la iglesia, para hacer reformas, para que la iglesia hiciera reformas. Y anotó, hermanos, anotó lo que el Señor le dijo. Y el hermano se mueve por fe también. El hermano habla por inspiración del Espíritu. Y alguien le compró el boleto. Él dijo, necesito llevárselo al obispo presidente. Y se fue a Tijuana. Y allí en Tijuana le compraron el boleto para Guadalajara. Pero cuando iba para el avión, el Señor le habló y le dijo, no vas a ir a Guadalajara. Y lo mandó conmigo. En ese tiempo yo estaba en una misión, formando una misión ahí en Tijuana. Y el hermano llegó a mi casa. Y me dijo, hermano, mire, pasó esto. Así lo que les dije, eso él me dijo. Y aquí estoy. Y el Señor me dijo que se le entregara a usted. Y me lo entregó. Platicamos un buen rato. Y el hermano se retiró. Y yo empecé a leer. Las reformas que el Dios le dijo para la iglesia, para que la iglesia le sirva al Señor. Y empecé a leer, hermano. Y mi sorpresa es que todo lo que les hemos dicho es lo que está escrito en esas hojas blancas. Todo lo que les he hablado de la apostasía. No lo dije. Yo no estoy hablando aquí porque yo quiera avergonzar a nadie. Yo estoy hablando aquí porque el Señor me dijo, en aquel día tú vas a cantar Mateo 12:20. Y estoy cantando la caña cascada. Y el hermano escribió lo que el Señor le dijo y era prácticamente todo lo que el Señor nos ha dicho a mí, a mi esposa, a mi hija y a mis hijas. Todo lo que nos ha mostrado el Señor a nosotros en más de 20 años, en casi 30 años, hermano. El Señor se lo resumió al hermano. Y yo entendí por qué. Porque el Señor lo mandó conmigo. Porque yo no empezaba todavía a hablar. El Señor me dijo que publicara desde el 14 en adelante. Pero en el 20 llegó el momento, a finales, en el 19, cuando empezó la pandemia, el Señor me dijo, ahora habla. Aleluya. Y yo entendí por qué no. Porque si el hermano hubiera ido a Guadalajara y le hubiera entregado al obispo esos escritos, él ya no estuviera en la iglesia. Y después el hermano fue se lo di a mi esposa que lo leyera y me dijo, es lo mismo. Se lo di a mi hija Ames que lo leyera. Me dijo, papá, pues es lo mismo.
fue una confirmación porque el tiempo se iba a llegar el siguiente año. Y Dios lo libró de ser sacado del ministerio. Porque a ellos no les importa que Dios hable. Y no estamos aquí para avergonzarlos. Uno tiene que ser fiel en lo que Dios le da a uno en la palabra. Por eso dice, así que ténganlos los hombres, capítulo 4, versículo 1 de 1 Corintios, por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Pero no se refiere a los dineros, hermano. Se refiere a los misterios de Dios. Miren, hermanos, muchos de ustedes, para ustedes es un misterio qué don tienen. Y eso deja de ser un misterio cuando viene la revelación. No el llenar un cuadernito de lo que a ti te gusta. Se requiere ser hallado fiel. Hablamos de la presentación del Evangelio, de la presentación de Jesús. ¿Cómo voy a presentar el Evangelio? Si yo no entiendo que el Evangelio es Jesús, ¿cómo me atrevo yo a predicar cosas que no me han sido reveladas? Cuando yo predico, lo que me ha sido revelado es Cristo hablando a través de su siervo. Cuando alguien predica, lo que el Señor le habla, ese es Cristo hablando a través de esa persona. Me da tanta tristeza escuchar a los líderes que dicen, Dios está hablando y están predicando a ellos. David nunca presumió que Dios estaba con él. Cuando ya estaba al borde de la muerte, dijo, yo sé que su espíritu ha estado en mis labios. Por eso es importante, hermano. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y está hablando de los administradores de Pedro, de Apolos, de Cefas y de Pablo. De él está hablando. Acuérdense cómo empieza la carta, hermano. Y luego dice el apóstol Pablo, el versículo 3, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. ¿Por qué? Porque yo no he defraudado a ninguno de ustedes. Por eso dice el apóstol, yo en muy poco tengo que ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Ni aún yo me juzgo a mí mismo. Para sentirme indigno, ¿me explico? Porque si Cristo está en mí y yo desobedezco, yo mismo me voy a dar cuenta que estoy mal. Porque mi conciencia se va a ver afectada.
Recuerde que cuando uno hace lo correcto, la conciencia lo alaba. Pero cuando uno hace lo incorrecto, la conciencia lo reprueba. Por eso no podemos ignorar nuestra conciencia. Por eso es que, miren, hermanos, es tan importante entender la Escritura. Tú ves a alguien pecar y dices, qué malo, qué perverso, ¿verdad? Y cuando tú pecas, y cuando yo peco, me digo yo a mí mismo, qué malo, qué perverso soy. ¿Por qué, hermanos? Miren, hermanos, si entendemos que Dios es propicio a nuestras injusticias, pues también es propicio. Sí es propicio a mis injusticias, pero sí entiende lo que es propicio, hermano. También es, ahorita voy a explicar, también es propicio para Alberto Callejas. También es propicio para Liboria, también es propicio para Norma. Propicio es que Él es nuestro juez, Él es nuestro abogado. Porque Él derramó su sangre preciosa y nos perdonó. Y el poder de su sangre tiene poder hasta la eternidad y después de la eternidad. Entonces, si yo sé que Dios me va a perdonar si confieso el pecado, entonces cree que también Dios va a perdonar a ese hermano que se levantó contra ti. ¿Para qué? Para que no lo juzguemos. Por eso dice el apóstol, yo en muy poco tengo que ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Y dice, ni aun yo me juzgo a mí mismo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios que está en mí me da convicción de pecado. Me convence de pecado, de justicia y de juicio. Me hace recordar que mi pecado lo pagó Jesús en la cruz del Calvario. Y que me perdona cuando yo confieso mi pecado. Y que me libra del juicio. Yo en muy poco tengo que ser juzgado por vosotros, dice Pablo, o por tribunal humano. Ni aun yo me juzgo a mí mismo. Por eso dice enseguida, y aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Pero Él conoce la propiciación. Pero es bien importante esto, hermanos. Aunque de nada tengo mala conciencia, es decir, yo sé que tengo en mi mente limpia. Así me decía un presbítero, muy sabio, muy bueno para predicar. Me decía, tú no sabes predicar. Y yo le decía, tienes razón, yo no sé predicar. No tomé estudios. Pero una cosa sé, le dije. Que tú para usar un vaso y tomar agua tiene que estar limpio el vaso. O agarrarías un vaso sucio, pues no. Eso es lo que sé. Que Dios, no importa de qué sea el vaso, lo importante es que esté limpio. Dios lo va a usar. Y cuando yo voy a predicar a algún lugar, procuro presentarme con un corazón limpio. Y Dios se manifiesta. Y se confirma la palabra. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios como obrando. Amén.
Y es tan importante no tener mala conciencia. Miren, me han hecho la vida de cuadritos, pero procuro tener mi corazón limpio, mi conciencia limpia. ¿Por qué? Porque de esa manera el Señor nos enseña las cosas que vienen. El Señor nos enseña lo que ha de venir y nos recuerda lo que ya pasó. Todo lo que ha pasado en nuestras vidas, Dios nos los ha mostrado antes. Estamos aquí precisamente porque cuando nuestra hija Mestel salió de terapia intensiva, que le quitaron el tubo, ella tuvo una visión, miraba que bajábamos aquí a Arizona. Pero gracias a Dios, ya nos vamos a casa otra vez. ¿Hay alguien en casa? ¿A dónde vamos? No lo sé. Porque llegando a casa tenemos que salir a otra parte. Por eso es tan importante que la conciencia esté limpia. Es tan importante, hermanos, que de nada tengamos mala conciencia. Porque si yo creo que Jesús justifica al impío, mi fe me es juntada por justicia. Vamos a suponer que un hermano se porta impíamente contra mí, pero yo creo que Dios lo puede perdonar. Mi fe justifica al impío. Dios lo perdona. Y no le acontece como si fuera impío. Por el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Pero si yo hablo mal de Normalicia Rodríguez y les digo no se junten con ella porque la hermana es una rebelde, porque la hermana nomás se la pasa sacando puras directas o puras, le está tirando a la iglesia y le está tirando y le está tirando y le está tirando. No le hablen, no se junten con ella. Mi conciencia está mal. ¿Hay alguien en casa? Entonces siempre procuremos tener la conciencia limpia. Y cuando nuestra conciencia está limpia, sucede lo que dice en Romanos capítulo 8, versículo 2. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me libra de la ley del pecado y de la muerte. Aquí. ¿Dónde me va a acusar el pecado? ¿Aquí? El diablo no necesita estar presente. Sabe que el Señor condenó al pecado en la carne. Un grito de júbilo, recibe entendimiento. Recibe sabiduría. Eso es bien importante entender. Mire el versículo 4, dice el apóstol, porque de nada tengo mala conciencia. Pero no por eso soy justificado. El hecho de que mi conciencia me alabe, que hago bien,
Eso no quiere decir que estoy justificado, porque no es por lo que yo hice, es por la justicia de Dios. Por eso dice, yo no tengo mala conciencia, pero mi buena conciencia no me justifica. Me hace sentir bien. Me hace creer que estoy bien. Porque soy consciente que hago cosas para Dios. Porque me enseñaron a probar cosas y creo que esas cosas son suficientes para agradar a Dios. Por eso es que alguien puede servirle a Dios genuinamente engañado. Porque así como el alma tiene conciencia, el espíritu tiene conciencia. Por eso alguien puede decir, es que no recibo la normalicia y agarra normalicia y le hace carca y la vergüenza y desde el púlpito le dice, usted se sienta allí. Usted no tiene derecho a hacer esto y esto y esto. Y luego dice, el hombre dice, la puse en su lugar. Para él no está mal lo que hizo, porque lo está haciendo en el plano terrenal. Por eso muchos pastores corren a la gente. Pero no sienten en su conciencia que están obrando mal. ¿Por qué? Porque para ellos la institución es el cielo. ¿Hay alguien en casa? Por eso dice el apóstol, aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzgue es el Señor. Pablo sabe que al que le va a dar cuentas es a Cristo. De todo lo que hizo para justificar sus acciones. Por eso muchos dicen, aquí yo soy el pastor. Aquí el pastor me puso y tengo que cuidar el orden. Ay, ay, ay. Nunca Dios pone pastores para cuidar el orden. Los pastores son para apacentar, son para dar de comer a las ovejas, son para guiarlas a fuentes de agua de vida, son para guiarlas a pastos frescos, a manantiales de aguas vivas. Pero dejemos el punto. Por eso dice el versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Amén. El cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Es decir, nuestra conciencia nos alaba o nos reprende, pero nuestra conciencia no es Dios. Una cosa es que yo me alabe y crea que merezco las cosas porque soy el que Dios puso, y otra cosa es que Dios me alabe. Que Dios me dé testimonio de que yo soy uno de sus pastores y que Él es mi pastor.
Amén. Por eso es importante no juzgar nada antes de tiempo. Hasta que venga el Señor, el cual también aclarará lo oculto de las tinieblas. Así que ahí no van a poder, nadie va a poder defenderse. Señor, es que estaba actuando mal y tuve que correrlo de la iglesia. Señor, es que estaba diciendo que tú le hablabas, que tú le dijiste que era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso, pues, para eso nos pusiste a nosotros, para que nos obedezcan. No, hermano. El apóstol da un consejo. Obedeced a vuestros pastores, pero consideren su conducta. El cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Como dice nuestra hermana, alábete el extraño, no tu propia boca. Jesús nunca dijo que era hijo de Dios. Jesús nunca salió de su boca que él era el hijo de Dios. Él de su boca salió, yo soy el hijo del hombre. Pero del cielo bajó una voz 2 veces que dijo, este es mi hijo amado, en el cual me complazco. Y vino la voz por segunda vez, la primera con Juan en el Jordán, la segunda con Pedro, Jacobo y Juan en el monte de la transfiguración. Y vino la voz de aquella nube de luz y les dijo, este es mi hijo amado, a él oigan. La otra vez que menciona la Biblia es cuando el Padre de las luces le habla a Pedro y le dice que confiese que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Pero de la boca de Jesús nunca salió. ¿Qué no ven que Dios me envió y a mí me tienen que hacer caso? Ay, digan conmigo, ¿de qué espíritu sale? Aquí yo soy el pastor, aquí yo mando. ¿De qué espíritu sale? Un espíritu de soberbia, hermanos. No los estoy juzgando porque lo que se ve no se juzga. A mí Dios me puso para guardar el orden aquí. Y para eso traigo vara. Sí, pero la vara no es para castigar, no es para disciplinar. La vara es para dar aliento. El aliento es vida. Ningún pastor trae vara para darle varazos a las ovejas. Trae vara para guiar, para mostrar el camino, para decir por aquí, por acá. Para que cuando a una oveja se le cae un despeñadero, la vara trae una curva y de ahí la jala y la levanta. Nosotros no debemos de juzgar hasta que venga el Señor. Y cuando el Señor venga, toda rodilla se doblará. ¿Y saben quiénes van a ser los primeros? Los pastores. Como ellos se pusieron en primer lugar, pues van a ir en primer lugar al juicio. Pero como han enseñado que vamos a ir a las bodas del Cordero,
A todos se nos olvida que tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo para que demos cuenta de lo que hicimos mientras estábamos en este cuerpo y estaba Jesús con nosotros y lo ignoramos o nos dejamos usar por él. Por eso el apóstol dice, porque tenían el pleito casado ahí, no, yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolos, no, yo soy de Cefas, y otros, yo soy de Cristo. Ya nos pasamos una tarde hablando de eso. Y él tuvo que ponerse de ejemplo para decir que el que planta y el que riega nada es, sino el que da crecimiento, y el crecimiento es Dios. Por eso el versículo 6 dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos. Por amor a vosotros me he humillado yo. Y les he reconocido que yo, aunque soy apóstol, no soy nada. ¿Para qué? Para que no me pongan de ídolo. Hay alguien en casa, ya me rasqué la cabeza otra vez. Santo Señor. ¿Por qué te crees que eres algo? Es tan importante entender, hermano, que no somos nada ante Dios. Y lo que somos, lo somos por su gracia y por su misericordia. Como dice aquel canto, lo que tenemos, lo tenemos por gracia, por su misericordia y su inmenso amor. Llega el momento de abrirse la cortina, si alguno te admira, que vea la imagen de Dios. Es Dios el que te va a dar el crecimiento. No soy yo, no es el pastor, no es el apóstol, no es el evangelista. Es Cristo y tú. Por eso dice, pero esto, hermanos, versículo 6, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor a ustedes, para que en ustedes o en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Yo tengo que no pensar más de lo que está escrito. No añadirle mi sabiduría humana, pues. Hay cada tontería que están diciendo los hombres sabios en las redes sociales. Cuando el Espíritu te da entendimiento y los escuchas y dices, Dios mío, ¿cómo es posible que estén predicando esto al pueblo de Dios? Pero son los sabios. Por eso dice, yo me he puesto en primer lugar y puse también a Apolo conmigo como ejemplos por amor a ustedes, para que nosotros aprendan a no pensar más de nosotros. No somos nada. El único que es la palabra, y aprendan a no pensar más de lo que está escrito. ¿Por qué? Porque también decían otros, yo soy de Cristo. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, procura presentarte a Dios como un obrero aprobado, que traza bien la palabra de verdad.
Porque si alguno habla, hable conforme a lo que está escrito. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Por qué? Miren, hermanos, qué tan importante es aprender a no pensar, perdón, más de lo que está escrito. No sea que os envanezcáis unos contra otros. No hay una contienda, no hay un envanecimiento de los del nombre contra los trinos. Que están mal, que se van a ir al infierno, que si no se hacen lo que ellos hacen, no van a tener comunión con Dios. ¿Por qué? ¿Hay alguien en casa? Aleluya. Estamos envanecidos contra los demás como si nosotros fuéramos los únicos, hermano. Y el versículo 7 dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Miren, hermanos, eso pasa entre nosotros. ¿Qué te distingue? ¿Qué te hace aprobado? ¿Qué te hace? Que el pastor te diga que estás bien y no te importa escuchar la voz de Dios. Porque haces todo lo que el pastor te dice. Cuando tú haces todo lo que el pastor te dice, tú eres el ejemplo a seguir. Aunque no ores, aunque no ayunes, aunque no leas la palabra de Dios. Miren, hermano, si alguien no habla en lenguas, no quiere decir que no haya recibido el Espíritu Santo. Yo no hablé lenguas, hermano. Pasaron casi 4 años. Y cuando hablé lenguas, lloré toda la noche y yo no quería hablar lenguas. Pero el Espíritu Santo había cambiado, hermano. Amén, hermano Manuel. Mi forma de vida, 3 años, me dio amor por su palabra. Salvó mi matrimonio. Éramos evangelistas sin que nadie nos mandara a evangelizar. Orábamos sin que nadie nos mandara a orar. Ayunábamos sin que nadie nos mandara a ayunar. Hacíamos misericordia sin que nadie nos dijera que tuviéramos que hacer misericordia. Porque el Espíritu Santo estaba en nosotros, pero no había hablado en lenguas. ¿Y quién te distingue? Que eres espiritual, que hables lenguas. No importa que no tengas amor, no importa que seas chismosa, no importa que seas mitotera, no importa que seas contenciosa, no importa que estés llevándole de aquí para allá y de allá para acá. ¿Te distinguen las lenguas o te distingue el fruto? ¿Te distingue el don o te distingue el fruto? El hecho de que no hables lenguas no quiere decir que no tengas el Espíritu Santo. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Por qué te escondes de lo que Dios ya hizo? Miren, hermanos,
Hay un pleito casado en la iglesia, en los que enseñan que el fruto es para la salvación y que los dones es para la edificación. Recuerdo a un líder general que dijo, hablando despectivamente de los que hacen campañas, dijo, esos milagreros que andan por ahí. Tremendo, hermano. Pero no entendemos, hermanos, que los dones, él estaba desde el mismo don de la enseñanza porque él era maestro, peleando contra los milagreros, contra los que hacen campaña. Y como era líder general, todo el mundo decía, amén. No puedes decir amén a algo que sabes que está mal. Si recibiste sabiduría en el Espíritu, ¿por qué dices amén? ¿Por qué cuando te dicen un grito de júbilo, por qué gritas un grito de júbilo? Si recibiste sabiduría cuando recibiste el Espíritu Santo, ¿por qué cuando te dicen aplaudan, tú aplaudes? ¿Por qué te dejas inducir teniendo el Espíritu Santo para alabar por el Espíritu y con entendimiento? ¿Qué te distingue? ¿Que hablas lenguas y interpretas? ¿Eres más importante? Hermanos, por favor, ¿de qué sirven los dones sin fruto? ¿Acaso nunca leyeron en el capítulo 13 de 1 Corintios? Si yo tengo fe, de tal manera que trasladase los montes, si no tengo amor, si tengo dones y no tengo fruto, soy nada. Si tengo el don de pastor y no tengo amor para la congregación, no soy nada. ¿No dice eso la Escritura? De nada sirven los dones sin el fruto. ¿Hay alguien en casa? Entonces, si tienes el Espíritu Santo, si tienes el don nace. Se está cortando, hermanos. ¿Se dan cuenta que se les frizó? Acabo de ver que se está cortando el internet. Pero damos gracias a Dios. Por eso es tan importante, hermanos. Si recibiste el Espíritu Santo, ¿por qué no fluye el amor? ¿Por qué no fluye la paz? Porque te comportas como si no lo hubieras recibido. ¿Para qué? Para andar diciendo, mira, yo soy de la cuarta porque aquí la unción está muy alta. Aquí es el mega super pastor. No, yo soy de la primera porque acá tenemos Apolos. No, yo soy de Cristo. Si tenemos a Cristo en nuestro corazón, si somos de Cristo, si vivimos en Cristo, ¿por qué andamos haciendo más importantes a los hombres? Porque tienen un don, porque son profetas y los traen de plataforma en plataforma. Y a esos el apóstol dice, a esos que se creen la mamá de Tarzán,
No, no se vayan a ofender, mejor que se creen Tarzán. Les dice, ¿ya estáis saciados? ¿Ya estáis ricos? Santo. Son administradores de los misterios de Dios, no de las riquezas. ¿Ya estáis saciados? ¿Ya estáis ricos? Sin nosotros reináis. ¿Se están poniendo su propia cabeza? Se han quitado la cabeza de Cristo para que Cristo no reine en ustedes y ahora reinan con otra cabeza. Y ojalá reinases, dijo, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Y ojalá dejaran que Cristo reinara en sus corazones para que fuéramos de un mismo espíritu, está diciendo Pablo. Para que no anden diciendo, sáquenlo, quítenlo, cállenlo, échenlo, quémenlo, excomúlguenlo, no lo reciban, es un peligro. Por eso dice, fíjese, ¿en qué concepto tenían a Pablo? Dice el versículo 9, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como a postreros, como a sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. ¿Por qué? Mira, es que yo me congrego con Apolos porque, mira, el apóstol Pablo es bien tremendo, es bien duro, es bien severo. El apóstol Pablo no tiene misericordia. Hermano, una cosa es la palabra de Dios. La palabra es firme, es severa, no cambia. Y cuando alguien ama la palabra, es firme, es severo y no cambia. Pero tiene el don y tiene el fruto, tiene amor para aplicarla. Un grito de júbilo, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Los induzco. Yo me gozo con esta palabra. Porque el Señor hiere, pero como hiere, sana. Por eso la palabra es una espada de dos filos. Y hiere la palabra. Si cuando escuchamos la palabra no entra y no nos duele, estamos muertos. Pero si estamos vivos, vamos a sentir dolor. Porque que me separen mi alma del espíritu implica que tengo que renunciar a lo que mi alma me está controlando para que no deje que el espíritu señoree sobre ella. Separa mis gustos, separa mis deseos, separa mis emociones y pone delante de mí los gustos, los deseos y las emociones del Espíritu Santo. Me saca los trapitos al sol. Me hace ver que fallo y que necesito volverme a Dios. Por eso, según pienso, dice el apóstol Pablo, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres.
¿Hay alguien en casa? Cuando un hombre es guiado por el Espíritu Santo, en una institución legalista, como era el pueblo judío, leyista, como querían formar la iglesia primera. ¿Y sabe quiénes eran ellos los que hacían eso? Eran los judíos, hermano. Nosotros, dice el apóstol Pablo, para que vean cómo no, dice, nosotros nos puso Dios para gobernarlos, para dirigirlos. No dice así. Dice así, mira, hermano. Nosotros somos insensatos por amor a Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Ustedes sí saben tomar decisiones. Ustedes sí saben poner líderes. Ustedes sí saben decir quién va a ser y quién no va a ser. Y en Cristo no decidimos nosotros, decide Cristo, no los hombres. Si Dios te permitiera elegir tus hijos, ¿qué escogerías? ¿Los que tienes? ¿O escogerías uno con lo que nunca batallaras con ellos? ¿Escogerías uno que al primer año lo pasaran a la universidad y se graduara al segundo año? ¿Escogerías uno que a los 2 años ya trabajara y trajera sustento al hogar? Si Dios te permitiera escogerlos. Pero Dios no se equivoca. Dios no se equivocó en darte los hijos que tienes. Dios no se equivocó en tener las aguas que tienes. Tú las bautizaste. Tú las escogiste porque era arquitecto, porque era doctor, porque era ingeniero. Así nos decía el pastor, no pesquen charales, pesquen peces gordos, ricos. Los prudentes, ellos hacen las cosas, pero los que esperan en el Señor son insensatos. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, versículo 9, los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser el espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor a Cristo, porque amamos a Cristo, porque esperamos en Cristo, porque lo que hacemos lo hacemos en Cristo. No lo hacemos por nuestra inteligencia, por nuestra sabiduría humana, por nuestras capacidades, mas vosotros prudentes en Cristo. Porque no tienen un plan B, tienen un plan A, tienen un plan B, tienen un plan C. No se les cierra el camino. No se les cierra el camino. Si no lo hacen por aquí, lo hacen por acá. Y si no lo hacen por acá, lo hacen por acá. Pero lo hacen. Y ojalá reinases, dijo el apóstol. Ojalá Cristo reinase sobre ustedes. No, ustedes son reyes. Ustedes hacen lo que quieren. Ustedes mandan, ustedes gobiernan. Ustedes controlan, ustedes dicen que sí, ustedes que no. Los apóstoles, el apóstol Pablo decía, nosotros somos insensatos por amor a Cristo. Nosotros débiles y vosotros sois fuertes. Nosotros no tenemos dinero. Ustedes tienen dinero. Nosotros no tenemos quien los mantenga. Ustedes sí tienen quien los mantenga. Ay, 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 digan conmigo. Nosotros débiles, vosotros fuertes. Vosotros honorables, nosotros despreciados. No lo reciban. No lo escuchen.
está mal, está ardido, está despechado, está lastimado. Pues ¿quién lo lastimó? El líder de pentecostalización les dijo, ustedes, los pastores, echaron al desierto al hermano Guadalupe. Se quedaron en un silencio sepulcral. Un grito de júbilo, diría yo, no para mí. Nosotros, ustedes son honorables, nosotros somos despreciados. Hasta ahora padecemos hambre. Tenemos sed, dice el apóstol. Estamos desnudos. Somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Le digo a mi esposa, mi hija, me preocupa porque no tengo callos en las manos. En este tiempo no tengo trabajo. No tengo callos, mírame, tócame las manos. Trabajo hay, mucho trabajo. Pero Jesús dijo, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, porque la cual les dará el Hijo del Hombre, porque señaló Dios el Padre. ¿Hay alguien en casa? Dice el versículo 12, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Y dice enseguida el apóstol Pablo, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Lo sacamos, lo echamos fuera, lo pusimos en su lugar. Eso es lo que escogió Dios, la escoria, para deshacer lo que es. Eso nos basta, hermano, para saber que amamos a Jesús. Por eso dice, hermanos, el 14. No escribo ni estoy yo hablando esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como hijos míos amados. Yo no puedo decir esto, el apóstol sí lo puede decir, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Dice, porque aunque tengáis 10,000 años, perdónenme aquí los que han sacado la enseñanza de los padres, de que son padres espirituales. Un ayo no es un padre. Un ayo era una persona que se contrataba para entregar a los niños, para que los educara, para que los instruyera en la ley. A los 12 años, el ayo tenía que entregar los hijos. Cada uno de los hijos tenía que tener de memoria el Génesis, el Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios. ¿Cuánto te sabes tú? ¿Cuánto no sabemos nosotros? Tenían que saber en qué consistía cada ceremonia. Tenían que saber cuáles eran las funciones de cada uno de los sacerdotes. ¿Hay alguien en casa?
Ese era un ayo el que se encargaba de formar el carácter de los hijos. No era él el padre. El padre entregaba a los hijos al criado, vamos a decirle así, o al maestro que iba a formar a sus hijos. Dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio, o sea, por medio de Cristo. ¿Quién engendra? ¿El que evangeliza o el que da el Espíritu? Entonces, ¿dónde queda la paternidad espiritual? Por tanto, dice el apóstol, os ruego que me imitéis. Aleluya. ¿A quién tenemos que imitar, hermano? A Cristo Jesús. No en el sentido de ser como Cristo, porque nunca lo vamos a lograr. ¿Por qué? Porque Él no nació de carne y de sangre. Porque su papá no fue humano, fue el Espíritu Santo. Nosotros nacimos de papá y de mamá. Nacimos y fuimos concebidos en pecado. Así que es imposible que nosotros imitemos a Cristo. El apóstol Pablo decía, yo imito a Cristo. Por eso es que él no se casó. Cristo no tuvo esposa. Pero nosotros estamos casados. Podemos imitar a Pablo como hombre. Pablo dice muchas cosas que los indoctos, y esa es una de las cosas que los indoctos tuercen. Yo os engendré en el Evangelio. Esa es una de las cosas que los indoctos tuercen. Aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. El Evangelio es Cristo. Y el que engendra es Dios, dándonos el Espíritu Santo para hacer una nueva creación. Pero los indoctos lo tuercen para tener autoridad sobre ti. Yo soy tu padre espiritual, me tienes que hacer caso. Ahora lo llaman tu mentor. Sí, cómo no. Pregúntenle a Pablo en qué concepto tenía Gamaliel. Todo lo que le enseñó Gamaliel era basura. Así que cuidemos, hermanos, nuestra conciencia. No ignores tu conciencia. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Les amamos, hermanos. Les bendecimos.